feliz cumple a mi primogénito. Bueno, vamos a hablar del déficit cero como política de Estado. Roberto, ¿vos creés que hablamos hoy, hace un día que se cumplió un aniversario más del retorno de la democracia, de los derechos humanos? Bueno, la política de Estado no es una política de gobierno, son, digamos, los bastiones estructurales del Estado. ¿Ustedes creen que es pobreza cero? Como incluso Macri tuvo que trazar un eufemismo, no, es el déficit fiscal. No, hoy en día tenemos a Cristina presa, tenemos a quienes perpetraron los delitos de lesa humanidad que quieren salir, pero tenemos a los que van a ser hipotéticamente los que son funcionarios o legisladores que pueden ir presos si aprueban leyes que vayan en contra del déficit cero. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un proyecto de ley que arrancó en septiembre, ahí cuando el gobierno había perdido la agenda legislativa después de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, y justo en el momento en que se estaba debatiendo el financiamiento de las universidades, la Ley Nacional de Discapacidad, el Garraham, bueno, presentaron este proyecto de ley en donde se establecen penas de 1 año a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para aquellos legisladores que aprueben estas leyes. Y esto se agrava para los funcionarios del Banco Central de 3 años a 10 años y también inhabilitación perpetua. Uno dice, ¿qué es lo que puede entrañar este tipo de pena? Primero, esto es inédito en democracia, Es decir, el poder constituido del Estado, que es el Congreso, y que son diputados y senadores que representan al pueblo y a las provincias, y que tienen, por supuesto, distintas ideas y presentan distintos proyectos, si sale una norma pueden ir en cana, porque están votando contra el déficit cero, que es una suerte de Dios, de mantra sagrado. Así que este es el proyecto de ley. El artículo 1 establece de manera explícita que queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto con déficit cero, si va atenta contra el déficit. Incluso no se va a poder tratar en ningún tipo de comisión, si no se establece una suerte de impacto financiero a mediano plazo. Esto hay que decirlo, la derecha es con la nuestra, todos los derechos se financian. El Estado liberal de derecho tiene como condición de posibilidad primero ceder el uso de la fuerza personal para que el Estado tenga el monopolio de la fuerza, pero también pagar los tributos para que puedan financiarse los bienes jurídicos básicos. Por lo menos a un liberal no va a cuestionar ni educación, por eso digo universidades, ¿no? Ni salud. Pues ahora están siendo cuestionados. Lo habilita este proyecto de ley al jefe de gabinete de ministros a que, digamos, atempere cualquier medida que pueda atentar o cualquier ley que pueda atentar contra el déficit cero. Es decir, que el jefe de gabinete es una especie de suma del poder público porque va por arriba de las leyes. Esto me parece gravísimo. Yo sé que todo es grave en este gobierno, pero pensaba en la última dictadura militar, en la sustitución del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en los asesores abogados. Muchos de ellos pasillean en la Facultad de Derecho y son titulares de cátedra, otros tantos están en el Poder Judicial de la Nación. Es decir, gente, las leyes no las hizo Videla, Macera y Agosti, las hicieron los estudios jurídicos, que también fueron los escribas del decreto de necesidad de urgencia 70/23 de la ley de bases. Bueno, otra forma oblicua de ejercer el poder de manera dictatorial contra el pueblo y contra la voluntad del pueblo es este. Pero vos vas a decir, Roberto, ¿cómo hacemos un viraje tan grande? Bueno, todo tiene que ver con todo. Ahora vamos a hablar, no sé si está el cuadrito, de algunos pormenores de la reforma laboral que ya mencionamos el martes. El martes hablamos algo a grandes rasgos, ahora vamos a hacer una especie de especificidades. Veíamos recién con el compañero velezano, fortinero como yo, que... Dos de Vélez. Dos de Vélez en una mesa, que no se atreva. No sé qué te sorprende. No sé qué te sorprende. No, todo es posible. Okay. Todo es posible. Que Milei ya firmó el proyecto de ley de reforma laboral, hablábamos del trípode de los derechos colectivos, nos quedamos sin negociación colectiva, o reducida o limitada el derecho de huelga, y también las asociaciones sindicales absolutamente debilitadas. Yo sé que no estamos en un buen momento para hablar de las organizaciones gremiales, pero una cosa es la conducción de esas organizaciones gremiales y otra cosa es la institución del gremio. Jauretche decía, no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos.
Lo mismo digo yo cuando tengamos cuidado de tener un discurso antisindical, porque justamente la derecha siempre viene por los sindicatos. Bueno, este es un cuadrito que hicimos desde la Asociación Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio en honor a la Noche de las Corbatas. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, todo lo que quisiste saber sobre la reforma laboral, pero nunca te iban a blanquear. Son 182 artículos, voy a ir a grandes rasgos. Ninguno de ellos favorece al trabajador. ¿Qué pasa si estás sin registrar o estás sin negro o trabajás por tu cuenta? ¿Te debe importar la reforma laboral? Sí, porque los trabajadores sin registrar o los trabajadores que tienen una relación de dependencia encubierta tienen los mismos derechos que un trabajador registrado. Nunca un acto ilícito, Roberto, puede sacarte derechos. Si el empleador no te registra, no tenés menos derechos que un trabajador común. Perfecto. Eso por un lado. Es para hacerlo remera ese. Claro, nunca, bueno, de hecho pasa ahora con la criminalización de la huelga, ningún acto ilícito puede surgir de un derecho constitucional. Pero bueno, el Poder Judicial lo hace con la flexibilización judicial, tratando penalmente lo que le corresponde al fuero laboral. Tratamos de hacer un poco de abreviaciones graciosas. ¿Qué son los FALOS? Decimos acá, Fondos de Asistencia Legal. Fondo de Asistencia Laboral Obligatorios, Roberto, lo que mencionaste vos, 3% de la masa nos van a dar con un falo en la cabeza, diríamos así. Pues todo es posible. 3% de la masa salarial total del país va a ir a estos suertes de fideicomisos que van a ser una timba financiera. Ojo, no son los fondos de cese laboral que ya están establecidos por convenio colectivo en la ley de bases. Es una especie de fondo para paliar las indemnizaciones por despidos que no se pueden pagar. Entonces uno dice, bueno, perfecto, quiebra una empresa y el falo va a entrar a operar. No, nada de eso. Quiebra la empresa y no sirve para eso. O sea que son más cajas, Roberto, para que jueguen tal como lo reguló la Comisión Nacional de Valores el año pasado. Son capitales para mesadineristas, porque ni siquiera son mercado de capitales. Les gusta armar eso. Claro, ni siquiera eso. Fondo para timbiar. ¿Y qué obsesiones de gobierno con el falo y el 3%? ¿no? Y el 3%, tal cual. El 3% Vélez y Vélez hacen una buena dupla siempre, Roberto. Pero bueno, ¿qué pasa con la indemnización por despido? Se ve afectada también, ojo, otra vez, despido arbitrario, despido sin causa, ¿no? Un despido que cuando un trabajador hace un incumplimiento contractual o se porta mal, digámoslo así. Entonces, esta indemnización también se va a terminar porque al parecer va a ser el fondo de cese laboral no sé si obligatorio, pero se va a poder congeniar de manera individual. Estas reformas, dicen, no atentan contra mi dignidad. Ustedes saben que la derecha siempre es especialista en sacar algunas palabras que son clave. Uno parece que me importa que la ley de contrato de trabajo y hable de dignidad. Bueno, dos veces sacan la palabra dignidad. Uno, en el ejercicio de los poderes empresarios. Cuando el empleador va a hacer algún tipo de modificación, había un límite que era la dignidad del trabajador. Ahora lo sacan. Lo mismo, una pauta valorativa del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que el trabajo, primero, tiene que priorizar la fuerza creativa del hombre, dice, ¿no? En un lenguaje, por supuesto, antiguo, y después ha de entenderse que hay una relación de intercambio. Héctor Recalde decía, lo que hace el derecho del trabajo es conservar la dignidad, para que no te vuelvan una cosa. Y esto sacan la palabra. Sacan esa palabra dignidad directamente. ¿Qué va a pasar con, yo voy un poquito más rápido, pues ya terminamos, qué va a pasar con el salario y el horario de trabajo? Lo que mencionamos la otra vez en el martes, Roberto, acá en la misma columna, va a estar a libre disposición del empleador. Y esto de la libertad es una engañapichanga. El derecho social surge como el derecho del consumo, ¿eh? Cuando hay una desigualdad estructural, uno no es igual a una empresa de medicina prepaga, uno no es igual a una empresa de celulares, tampoco el trabajador respecto del empleador. Entonces, esa desigualdad estructural lo que hace el derecho es compensar para que efectivamente todos seamos libres e iguales. Pero acá no hay libertad. Deja la libertad del trabajador y del empleador extender la jornada de trabajo, fraccionar las vacaciones, pero con respecto al salario ya no van a ser más obligatorios los beneficios sociales, el comedor, los gastos, o sea, beneficios sociales. La ropa de trabajo, no es salario, no es remunerativo, pero no van a ser más obligatorios. Y salen de la base de cálculo como partida remuneratorio muchos rubros, por lo tanto no van a contabilizarse para adicionales de convenio, para aguinaldo, para vacaciones. Te van vaciando de contenido. Los trabajadores de plataformas están expresamente excluidos. Y ahora vamos con el último punto.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Decimos, ¿no? Los sindicatos, por supuesto. Pero Sturzenegger dijo, hay que empobrecerlos para ganarles la pelea. Es porque van contra el patrimonio sindical, contra las obras sociales y etcétera. Por eso hice la aclaración. Yo sé que la crisis de representatividad es total, pero acá estamos hablando de una modificación legal que atenta también contra la Ley de Asociaciones Sindicales de 1988, que fue una ley de mucho consenso intrapartidario, allá por 1988. Y por último dice, por suerte nos queda la justicia, ¿o no? De eso también se trata. La Justicia Nacional del Trabajo está siendo vaciada, no se nombran los jueces, hay un montón de jueces vacantes, pero además se está intentando ser sustituida por la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Esto con el fallo Levinas arrancó hace un año, en donde establecen como instancia superior de la Justicia Nacional Civil, Comercial, Laboral, el Tribunal Superior de Justicia, que es eminentemente vacrista, y les puedo asegurar que ya se están viendo los efectos. De hecho, ese Tribunal Superior de Justicia, la mayor cantidad de fallos que dictan son laborales. Parafraseando al poeta Baldomero Fernández Moreno, podríamos exhortar 182 artículos y ninguna flor. A los gobernadores, señor, ¿qué les pasó? ¿Odian al pueblo? ¿Odian su felicidad? Bueno. Fuerte, ¿eh? Natalia Salvo, quedó dicho. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa